Listo, ya comenzamos a grabar. Entonces le venía diciendo, entonces la suma de las resistencias, vamos a hacer un repasito breve para los que no pudieron estar en la clase, pero podemos, y de una vez ustedes también vamos entendiendo todos. Entonces la suma de resistencias en paralelo, ¿cómo es la fórmula de suma de resistencias en paralelo? Entonces es 1 sobre la resistencia en paralelo, la resistencia total, que es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Si nosotros entonces volteamos de una vez esto aquí, entonces ¿cómo nos daría? Entonces 1 sobre RT, por ejemplo, para dos resistencias, 1R1 más 1R2 nos daría de la siguiente manera. Entonces volvemos y hacemos la carita feliz. Entonces este por este y este por este. Hacemos la carita feliz y nos queda que 1 sobre RT es igual a R2 por 1 da R2 más R1 por 1 da R1 sobre R2 por R1. Cuando lo volteamos, o sea, pasamos lo de abajo hacia arriba y lo de arriba hacia abajo, de la misma manera aquí, nos va a dar de la siguiente manera. RT es igual a R2 por R1 sobre la suma de las resistencias. Entonces ya con estos valores ya no tendríamos que sumar quebrados, sino directamente reemplazamos los valores y multiplicamos y sumamos. ¿Listos? Pero pues es bueno saberse todo el proceso. ¿De dónde sale eso? Entonces, tenemos un circuito de ejemplo, ¿sí? De 3 resistencias. Vamos a volverlo a hacer. Vamos a volverlo a hacer todo. Un circuito de ejemplo de 3 resistencias y nos piden hallar la resistencia total. Pero un momento, voy a borrar aquí todo esto. Y nos piden hallar la resistencia total. Ok, entonces, ¿cómo hallamos la resistencia total de una resistencia en paralelo? Pues simplemente entonces planteamos la ecuación. 1 sobre RT, que es igual a el inverso, esto es el inverso, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Perfecto. Así sacamos nosotros la resistencia total, ¿cierto? Profe, no se le entiende casi nada, no sé si yo o los otros compañeros lo escuchan igual, no sé. ¿Qué dicen los otros compañeros? ¿Que se me escucha entrecortado? ¿Alguien más me escucha entrecortado? Pues yo le escucho bien, profesor, siempre hubo un pequeño pegue, pero se le entiende. ¿Sí? Yo escucho bien. Sí, entonces, pues yo creo que entonces es el internet de la compañera. ¿Así mejora, así empeora? Si me pongo el micrófono más cerca de la boca. ¿Ustedes qué me dicen? Sí, profesor, Ahora mejor. te escucho un poquito más bajo. ¿Señor? ¿Se le escucha bien? ¿Sí? Bien, listo. Entonces continuamos. Gracias. Entonces, ¿cómo hallamos RT? Pues simplemente con la fórmula con esta fórmula que obtuvimos, ¿sí? Que ya es un poquito más general, podemos hallarla. Entonces, RT, lo que yo recomiendo es que hagamos por dúos, ¿sí? Si tenemos 4 resistencias en paralelo, pues sumamos primero 2, después la sumatoria de las 2, la sumamos con la otra y así sucesivamente. No se pongan a sumar quebrados en 3 partes porque es más complicado y se pueden enredar. Bueno, es lo que yo opino, ¿listo? Entonces, volvemos. Entonces sacamos R1, vamos a sacar
primero el paralelo de estas dos resistencias, ¿sí? El resultado de estas dos resistencias la sumamos con esta, ¿sí? Entonces, por eso yo digo que hay que hacerlo en parejitas. Es mucho más fácil hacerlo así, de dos resistencias a la vez. Entonces, tenemos acá, ¿cómo vamos a sacar R12? Entonces, R12 dijimos en la anterior diapositiva que es arriba multiplicación y abajo suma. Entonces, R1 por R2 sobre R1 más R2. Entonces, R12 ¿a qué equivale? A R1 que es 2. Perfecto, reemplazo el número 2. ¿Y R2 a cuánto equivale? A 4. Entonces voy reemplazando los valores. R1 ¿a cuánto equivale? A 2. Y R2 ¿a cuánto equivale? A 4. Entonces iría de esta manera y nos daría 8 sextos, ¿cierto? 2 por 4, 8. Y 2 más 4, 6. 8 sextos. Si simplificamos esto, ¿cómo nos va a dar? 4, la mitad de 8, 4, la mitad de 6, 3. La resistencia 1, 2 equivale a 4 tercios. Volvemos y dibujamos el circuito. ¿Cómo nos va a dar? Como ya tuvimos uno en cuenta, una resistencia en cuenta, pues entonces simplemente yo dibujo 2 y esta le pongo el nombre de resistencia 1, 2 y esta le pongo el nombre de, le sigue siendo resistencia 3. ¿Sí? Ahora, para hallar resistencia total, entonces simplemente yo ¿qué hago? Vuelvo y aplico mi formulita para parejas de resistencias, entonces resistencia total, que es igual a resistencia 1, 2 por la resistencia 3 sobre la resistencia 1, 2 más la resistencia 3. Simplemente reemplazamos los valores 4 tercios, que equivale a la resistencia 1, 2, por la resistencia 3 vale 5, sobre R12, ¿cuánto vale? 4 tercios, más 5. ¿Cuánto les da eso? Yo lo voy haciendo aquí y ustedes también háganlo en papel. Lo que yo les aconsejo para cada vez que veamos esta materia es que saquen un papelito, un cuadernito y tomen apuntes. Vayan haciendo los ejercicios que eso nos ayuda a tener retentiva. Entonces, hagámoslo cada uno en una hojita de un lápiz y ya decimos la respuesta. ¿Listos? ¿Cuánto les dio? 20/19. 20/19. Perfecto. ¿Todos estamos de acuerdo por qué? ¿Todos saben por qué? ¿Necesita que lo hagamos o no? ¿O sí saben? Porque por mí no hay ningún problema si lo hacemos. El proceso. Profe, de mi parte yo podría decirle si por favor me explica. Perfecto, listo, no hay Yo ningún también, problema. profesor. Yo también, Listo, profesor, explíquenos. listo.
Entonces, como arriba estamos multiplicando fraccionarios, ¿cierto? ¿Cómo se multiplican los fraccionarios? Se multiplican de forma recta, ¿cierto? Entonces, aquí le ponemos un 1 para nosotros también tener en cuenta, y aquí también le ponemos un 1, ¿sí? Y hacemos lo siguiente, entonces 4 por 5, 20, 3 por 1, 3. Perfecto, tenemos el fraccionario de arriba, dividido en la sumatoria de 4 tercios más 5. Volvemos y hacemos la carita feliz. Entonces, 4 por 1, 4, 3 por 5, 15. Perfecto. Dividido en 3 por 1. Entonces, porque no tengo espacio, entonces yo voy a borrar aquí a un ladito y le voy a poner que 4 más 15, ¿cuánto es? 19, ¿cierto? Y aplicamos ley de internos, ley de externos. Entonces, o las orejitas. ¿Sí? Entonces nos da igual que 20 por 3, lo dejamos así, 20 por 3, dividido entre 3 por 19. Si a un número lo multiplicamos y lo dividimos por el mismo número, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada, ¿cierto? Entonces simplemente cancelamos. Entonces cancelamos el 3 con el 3 y ya. Y nos da 20/19 de ohmio. La resistencia en paralelo de ese circuito completo es de 20/19 de ohmio. ¿Ahora sí entendieron por qué? Sí, señor. Bien, perfecto. ¿Quieren otro ejercicio de paralelo? ¿Hacemos otro ejercicio de paralelo? Sí, señor, sí, señor. Listo, 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 no hay problema. Ya hacemos un ejercicio en paralelo. Voy a agregar aquí otra diapositiva y ya listo. Entonces, ahora aquí tenemos, vamos a hacer un circuito, el siguiente circuito. Tenemos una fuente de voltaje, ¿cierto? Con un voltaje cualquiera. Y vamos a poner esta resistencia aquí. Y esta resistencia aquí. Y esta resistencia aquí. Y vamos a ponerle nombres. Entonces, la de arriba es R1, la de la mitad es R2 y la del final R3. Y ahora le ponemos los valores acá. R1 ¿a cuánto equivale? A 5 ohmios. R1. R2 equivale a 10 ohmios. Y R3 equivale a, pongámosle, 15 ohmios. Perfecto. Estas resistencias están en paralelo, ¿por qué? Porque comparten el mismo nodo. Miren, aquí está un nodo y aquí está el otro nodo. Aquí está un nodo, que es el mismo cable, ¿sí? Eso quiere decir nodo. Y aquí está el otro nodo. Entonces comparten el mismo nodo los tres resistencias. Entonces, por eso están en paralelo. Entonces vamos a sumar. Nos piden otra vez. Vale, ¿cuánto es la resistencia en paralelo? Ah, pues fácil. Yo entonces comienzo a sacar resistencias en paralelo en pareja, ¿cierto? ¿Qué sería? Resistencia 1, 2, que sería la multiplicación arriba y la suma abajo. Ah, no, es al contrario. Ah, sí, está bien, está bien. La multiplicación arriba y la suma abajo. Perfecto. Entonces multiplicamos arriba y sumamos abajo.
R12, entonces, ¿a cuánto equivale? Simplemente reemplazamos los valores. Dígame los valores. R1, ¿a cuánto equivale? 5 ohmios. 5 ohmios. Perfecto. Por la resistencia 2, ¿a cuánto equivale? 10 10 ohmios. Perfecto. R1, ¿a cuánto equivale otra vez? A 5 más 10 ohmios. Operamos. 5 por 10, a veces son 50, ¿no? Y 5 más 10 son 15. Podemos simplificar. Donde puedan simplificar, háganlo, porque si no, después se les complica la cosa. Entonces, ¿podemos simplificar? Yo creo que sí. Sí. Saquémosle quinta a esto. Entonces, la quinta de 50 es 10. 10 y la quinta de 15 es 3. perfecto. Entonces sería 10 tercios. Ya tenemos el valor de R12. Ahora, ¿cuál sigue? Seguiríamos para hallar la resistencia total, entonces sería sumar el paralelo de R12 y en resistencia en paralelo con la R3. Entonces, ¿cómo ubicamos estas resistencias? Entonces, la sumatoria total de resistencia sería igual a la multiplicación arriba, entonces multiplicamos R12 por R3 sobre R12 más R3. Resistencia total. Simplemente esto, intercambiamos los datos o reemplazamos los datos. Y entonces R12 ¿a cuánto equivale? A 10 tercios. La resistencia 3 ¿a cuánto equivale? A 15 ohmios. Sobre resistencia 1,2 vale 10 tercios. Más la resistencia 3 que vale 15 ohmios. Volvemos y operamos. Doy 2 minuticos para que lo hagan en casa cada uno. Listo, ¿cuánto les dio? 11 treintavos. 8 treintaavos, 11. 11 treintaavos o 30 onceavos. Ah, sí, se me olvidó invertirlo. Ujú. 30 onceavos. Que yo lo hago, o sea, sumando Sí, normal. también es válido, sí, pero mire ese error, ¿sí me entiendes? Tienes que tener cuidado al invertir. Bueno, entonces, vamos a hacerlo. 10 por 15 son 150, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en multiplicación de quebrados es derechito. Aquí pongo un 1 para guiarme, aquí también pongo un 1 para guiarme, pero ese 1 no me va a cambiar en absolutamente nada el resultado. Entonces me quedaría 10 por 15, son 150, dividido entre 3 por 1, que es 3. De eso lo vuelvo y lo divido entre 10 tercios más 15
sobre 1. Entonces yo hago la carita feliz que le digo y multiplico. 10 por 1, 10 más 3 por 15, 45 sobre 3 por 1. Perfecto, entonces tenemos aquí voy a borrar y voy a poner 10 más 45 es 55. Entonces vuelvo y hago lo mismo, 150 por 3 dividido en 3 por 55. Multiplica por 3 y divide por 3, entonces es lo mismo que nada, lo borro, ¿sí? Lo cancelo. Y le saco la quinta parte a 150, es 30. 150 dividido entre 5 da 30. Y la quinta parte de 55 da 11. La resistencia total de ese circuito es 30 onceavos. Preguntas, dudas, inquietudes. Pienso que el profesor está claro el tema y como lo explicó, pero este video lo va a subir a la página para tenerlo para repasar después. Sí, sí, señor, claro, este video yo lo subo, pues para eso repetí lo de la grabación, porque se me había olvidado grabarlo desde el principio, pero igual no se preocupen que yo ahorita apenas, lo que pasa es que esto lo hace uno por Google Meet, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega y uno termina la clase y como a los 15, 20, media hora, dependiendo de lo largo de la videollamada, le llega a uno un link al correo. Uno descarga ese video y yo lo que hago es montarlo a la plataforma de YouTube, pasarles el link para que ustedes puedan verlo mucho más fácil. Por eso yo no lo subo inmediatamente acá se acaba la clase. ¿Sí? A veces me demoro, a veces inclusive termino clase muy tarde y termino cansado, pues entonces yo digo, no, pues lo subo el otro día. Entonces ahí me perdonarán, pero pues yo también me canso. Voy a servirme un poquito de agua, ya un momento, vamos a tomar un break de 3 minuticos mientras toman algo y van al baño, se levantan, hacen una mordisqueta para ahorita seguir. ¿Listos? Listo, profesor. 5 minutos. 5 minuticos.
Listo, volvimos. ¿Estamos todos? Buenas, buenas. ¿Alguien en clase? Sí, aquí soy, profe. Bien. Ay, la compañera Mayra García me pregunta, ¿por qué escribe R12? Mayra, ¿ya resolviste tu duda o todavía tienes esa misma duda? Mayra, Creo que a ella no le sirve el micrófono, profe. pero entonces que me escriba a algún lado, tanto al grupo o aquí o allá o porfa. Pero bueno, no importa, yo les explico. A ver, ¿por qué escribo R12? No, yo no escribo R12, yo escribo R sub 12. Es un sufijo que utilizo para darle un nuevo nombre. ¿Sí? ¿Qué es R sub 12? La suma de la resistencia R1 y R2, sino que le doy otro nombre para no escribir. Yo tendría que escribir, mire, RT, que es igual a R1, que está en paralelo con R2, que está en paralelo con R3, ¿cierto? Yo podría escribir eso, pero pues se me hace mucho más fácil escribir estos dos, la suma de estos dos como R sub 12. Sí, por eso yo los trato de copiar aquí pequeñito, miren, pequeñito aquí abajo, para que me puedan, para que lo puedan entender como eso, como un sufijo, como un nombre que le doy yo a eso. Seguimos entonces. Ahora sigue lo más fácil. Las resistencias en serie. ¿Cómo se suman las resistencias en serie? Entonces, bueno, las características de un circuito en serie, ¿cuáles son? La corriente de R1 es igual a la corriente que circula por la resistencia 2, ¿sí? Que es igual a la corriente que circula por la resistencia 2, que es igual a la corriente que circula a la resistencia 3. Y sus voltajes, el voltaje de la resistencia 1 es diferente al voltaje de la resistencia 2, que también es diferente al voltaje de la resistencia 3. ¿Cuál es la diferencia entre el circuito en serie y en paralelo? Pues que miren, en paralelo, ¿qué teníamos iguales en todas las tres resistencias o en todos sus componentes? Que el voltaje en sus componentes era el mismo, ¿cierto? Aquí no. Aquí en serie es todo lo contrario. La corriente es la misma y el voltaje es distinto. En paralelo es entonces el voltaje igual y la corriente distinta. Entonces, esos son los grandes rasgos que caracterizan a cada uno de los tipos de circuitos. Entonces, ¿cómo sumamos resistencias en serie? La suma de resistencia en serie es de lo más fácil que hay y es simplemente la resistencia total es igual a R1 más R2 más resistencia 3. Sí, ya, eso es todo. De esa manera sumamos. De hecho, como si estuviéramos sumando normal. Entonces aquí tenemos un ejercicio con hallar la resistencia total. Entonces simplemente hallamos la resistencia. Entonces tenemos que R1 equivale
a 120 ohmios. Espera. Entonces, ¿cómo hallamos la resistencia total? La resistencia total simplemente sumamos R1 más R2 más R3. Perfecto. Entonces, tenemos resistencia total que es igual a 120 ohmios más resistencia 2 a cuánto equivale a 5 ohmios y la resistencia equivale a cuánto, uy, a 2K ohmios. ¿Qué quiere decir esto? Es lo mismo que nosotros estuviéramos sumando 1 kilo de papa más 200 gramos de papa. ¿Cuánto le da a usted 1 kilo más 200? Le da 1 kilo 200, ¿cierto? 1 kilos de papa, ¿cierto? Es exactamente lo mismo que hacemos acá. Entonces, cuando están en ohmios, yo sugiero que hago yo lo paso todo a ohmios, ¿sí? Le quito la K. Entonces, ¿cuántos son 2 kiloohmios en ohmios? Pues simplemente son 2000 ohmios. Es exactamente que con el peso, ¿sí? ¿Cuántos gramos son 1 kilo? Son 1000. Exactamente igual. Entonces, sumamos más 2000 ohmios. ¿Cuánto es el resultado? 2000 de 2125 ohmios. ¿Entendido? ¿Fácil? ¿Difícil? Profe, Pues no mucha ciencia, la verdad. No, nada, profe, nada, señor. sencillo, profe, pero en la página anterior no estuve, profesor, y la verdad me perdí la explicación. Bien, no hay problema, tranquilo. Entonces tenemos las resistencias en serie. ¿Cuál es la diferencia Bien. entre un circuito en serie y un circuito en paralelo? Entonces tenemos resistencia, una diferencia significante, que es en serie, la corriente de sus componentes es la misma, ¿sí? Y el voltaje es diferente en cada uno de sus componentes. Entonces, ¿qué pasa si en un ejercicio me dicen halle la corriente de la resistencia 1? Pues sería lo mismo que hallar la resistencia de la corriente de todas las resistencias, porque es la misma. O sea, yo puedo hallar la resistencia de esta corriente, que es la misma de esta corriente, que es la misma de esta corriente, de esta resistencia, ¿sí? Entonces, por lo general, cuando un circuito es en serie, no le preguntan a uno, haya la corriente, sino le preguntan, haya el voltaje. La diferencia entre el circuito en serie y el paralelo, entonces, es que la corriente en serie es igual y en paralelo, ¿qué es? Distinta por cada uno de sus componentes. En serie, el voltaje es diferente en cada uno de sus componentes y el voltaje en paralelo, ¿qué es? Igual en cada uno de sus componentes. Esa es la diferencia. Aparte, entonces, ¿cómo sumamos las resistencias en serie? Pues sencillamente, entonces sabemos que la resistencia total, que es la suma de todas las resistencias, es igual a R1, aquí tenemos R1, más R2, más R3. ¿Cómo viene? Así, derechito, sin ninguno, uno sobre, nada. Así como viene, la sumamos. Entonces, esto hicimos, sumamos las resistencias. Ahora, si ven cómo se ven aquí en el papel las resistencias en serie y en paralelo. Ahora vamos a ver cómo se ven las resistencias en paralelo en una protoboard. Voy a abrir, denme un momento, por favor, que voy a abrir aquí Tinkercad, que es el software que nos va a ayudar a visualizar esto. ¿Se le cayó el internet al profesor? No, ya. Me salí sin culpa.
¿Listos? Entonces, ¿están viendo la página de Google? Tinkercad. Sí, señor. Listo, entonces miren, yo ya lo he mostrado varias veces a ustedes, pero es que es bacanísimo. Inicio sesión, tucutún, ya te cuenta. Entonces, listo, entonces inicio sesión. Y nos vamos a lo que nos interesa, que son los circuitos. Y creamos un nuevo circuito. Entonces, ahora vamos a utilizar nuestra placa de pruebas o protoboard, que también la llaman, y vamos a sacar dos resistencias. Vamos a sacar tres resistencias para cada ejercicio. Y vamos a comprobar primero. Entonces, allá en casa ustedes vamos a sumar las resistencias en paralelo. La resistencia 1 que va a ser de 1 kilo. Voy a ponerle resistencia, voy a ponerle R1, a ponerle mayúscula. La resistencia número 2 que le voy a poner R2 y va a ser de 120 ohmios. Perfecto. Y la resistencia R3 que le voy a poner en 500 ohmios. Voy a ponérselo en 500 ohmios. Entonces, repito los valores. Resistencia 1, copien por favor, resistencia 1 es igual a 1 kilo ohmio. La resistencia 2, que es igual a 120 ohmios. Y la resistencia 3, que es igual a 500 ohmios. Perfecto, entonces sumen en paralelo esas tres resistencias. Entonces vamos a hacer, o hagamos aquí el dibujito, para que no nos... Y después lo comprobamos con el circuito allá. Bien, entonces vamos a hacer el dibujito aquí. Dibujo entonces una fuente de voltaje cualquiera. No importa el valor de la fuente de voltaje, porque en este momento no estamos trabajando con voltaje, sino con resistencia. Y tenemos la primera resistencia, que es R1. La segunda resistencia, que es R2. Y la tercera resistencia, que es R3. Anotamos los valores de R1, R2 y R3. R1 entonces equivale a 1 kilo ohmio. R2 ¿a cuánto equivale? A 120 ohmios. R3 ¿a cuánto equivale? A 500 ohmios. Saquen el paralelo, la resistencia total de esto y ya lo comprobamos prácticamente, por así decirlo. Entonces, háganlo ahí, yo también lo voy a hacer aquí en papel y lápiz para comprobar la respuesta. ¿Listos?
Bueno, ¿cuánto les dio la resistencia total? ¿En serio o en paralelo? En paralelo. Mire cómo está ubicado aquí las resistencias. En paralelo. Ah, pues como usted nos pidió ayer cada una, 1517 avos. 1517 avos. 1517 avos. Sí, es correcto. Ese es el resultado. Entonces vamos a hacerlo para los compañeros. Entonces, ¿cómo sacamos la resistencia total? Entonces, R1 en paralelo con R2 en paralelo con R3. Bien. Entonces, resistencia total. ¿A qué equivale? Entonces, R sub 1, 2, que es la sumatoria entre 1 y 2. Entonces, arriba multiplica y abajo suma. Entonces, 1000, ¿cierto? Por R2, que es 120, sobre sobre 120 más 1000. Entonces son, arriba da 120.000 dividido entre 1120. Sí, 1120. Eso da 120.000 dividido en 1120. Da 107.14. ¿Punto 14 qué? Ohmios. Recordemos siempre poner las, las unidades. Ahora sumamos R1 sub 1, R sub 1, 2, la ponemos en paralelo con R sub 3 y me da que es igual a R total. Y me da que 107.14 por R3, ¿a cuánto equivale? A 500 ohmios dividido entre 500 más 107.14. Resistencia total, ¿a qué equivale? Ajá, 88. Uy, me quedó horrible ese 8. 88,19. Ahora, guárdense este valor, 88,19. Ahora vamos a comprobarlo en la protoboard. Entonces, ¿cómo conectamos las resistencias en paralelo? Es tan sencillo como esto. Entonces, le volteamos esta resistencia para que quede de esta manera y lo conectamos al pin 7 y al pin 11. Y hacemos lo mismo con esta. Y hacemos lo mismo con la tercera. De esta manera conectamos las tres resistencias en paralelo. ¿Por qué? Porque miren, esto es un mismo nodo, miren, dicen terminal 1. Si ve cómo se alumbra todo el canal de verde, y miren acá también. Entonces, están conectadas en paralelo. Buscamos nuestro multímetro, vamos a ver, y conectamos el multímetro. Vamos a conectar el multímetro. Vamos a pegarlas un poquito más para poder ver bien. Y lo conectamos el rojo por acá
y el negrito por acá. Le damos iniciar simulación y vamos a medir la resistencia. Y nos da 88.19 y él aproxima a 88.2. Entonces, comprobamos científicamente que realmente ese valor o que así se suman las resistencias en paralelo. ¿Listo? Ahora vamos con la comprobación de las resistencias que en serie. En serie. Voy a agregar otra diapositiva. Perfecto. Y vamos a utilizar las mismas valores de resistencias. ¿O quieren cambiar los valores de resistencias? Entonces tenemos R1, R2, R3, siendo esta R1, siendo esta R2 y siendo esta R3. Con los siguientes valores, R1, que equivale a 1 kilo ohmio, R2, que equivale a 120 ohmios, y R3, que equivale a 500 ohmios. 2 minuticos para que lo hagan en la casa. Comienza ya. Profe, Señor, ahí si nos diesen el voltaje bueno, de la pila esa, suponiendo que es una pila, podemos hallar la intensidad con la ley de Ohm, sí, claro que sí. Ese es el pero se siguiente halla paso. la intensidad de cada resistencia independientemente o teniendo la resistencia de todo, podemos hallar una intensidad de todo. Bueno, son 2 ejercicios por aparte, ¿sí? Podríamos entonces, una pregunta sería, ¿cuánto consume el circuito? ¿O qué corriente consume el circuito? Entonces usted me tendría que coger y sumar todas las corrientes y decir, mire, la corriente total del circuito es esta, porque es la corriente que consume todo el circuito. Pero si yo le hago una pregunta como esta, ¿cuál es la corriente en la resistencia número 2? Por ejemplo, para el ejercicio en paralelo, ¿no? Estamos hablando de paralelo. Eh, ¿Cuál es la corriente de la resistencia número 2? Pues es fácil, ¿cierto? También. Entonces, ese lo vamos a ver la próxima clase o el lunes. Ay, una vez quería hablar con ustedes al respecto del tema del lunes. ¿Qué pasa nosotros con los lunes festivos en el CTC? Si no dictamos clase el lunes, tenemos que reponerla o un sábado o algún otro día. Entonces, ustedes son los que escogen si dictamos de una vez la clase el lunes y dejamos eso bien o la dejamos para después. Ustedes son los que dicen. Yo digo que el lunes, no sé los demás compañeros. Sí, yo también voto por el lunes, pero pues El lunes. Prefiero también el lunes. sí, hagámoslo entonces, hagámoslo. O bueno, Sí, el lunes. El lunes, profe, porque ese es el día de horario de clase y de responsabilidad de cada uno. sí. Igual, yo creo que el lunes les voy a subir un videito explicándoles cómo sacan los voltajes y las corrientes de las resistencias y eso. Entonces, digamos que usted le dio pereza ir el lunes ver el video, entonces lo ven el martes. Entonces, no hay ningún problema. ¿Les parece bien? Sí, señor. Pues igual de bien, profe. Listo. Bien, Profe, perfecto. Entonces, señor, profesor, que Señor. en internet y me perdí toda la explicación. Entonces, para que... Daniel, no se preocupe, igual yo voy ahorita, lo que le decía a sus compañeros, yo ahorita subo el video y porque si no aquí nos dan las 10 de la noche volviendo a explicar todo, ¿listo? Ok, profesor, muchas gracias. Bueno, pues. ¿Y nos deja el link en la página de Q10, profe? Sí, señor, claro que sí. Entonces, bueno, estábamos sumando las resistencias en serie. Entonces, ¿cuánto les dio la resistencia en serie? A mí La me dio, resistencia, a mí me dio 621, o no sé. no. Recuerda, ¿cómo es tu nombre? Miguel, Miguel, mire, recuerda que, Profe, 1620. sí, señor. Recuerda que un K
un kiloohmio equivale a 1000 ohmios. Cierto. Entonces tiene que pasarlo todo a la misma, como la misma línea, ¿sí? Porque es muy complicado de pronto sumar kilos con gramos, ¿sí? Entonces es mucho más fácil si lo tenemos todos en una sola franja y lo sumamos así directamente. Entonces, pasar todos en una misma franja. Entonces, los kilos los paso a ohmios. Y si por lo menos hay 2 kilos y solo un ohmio, pues entonces paso el que queda de ohmios, lo paso a kilo. Y así sucesivamente, ¿listo? Entonces, la resistencia total nos da 1620 ohmios. Vamos a comprobarlo entonces. Vamos a nuestro simulador y vamos a conectar las resistencias en serie. ¿Cómo conectamos nuestras resistencias en serie? Tan fácil como coger y hacer esto y hacer esto. Eso se parece mucho más a lo que nosotros vemos en el papel, ¿no? La resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Lo mismo, conectamos nuestro multímetro en uno de los pines. Lo conectamos aquí. Le doy yo a decirle que usted es el color rojo. Y el otro pin lo conectamos, o el otro cable, o el otro terminal del multímetro lo conectamos en el otro lado del circuito. Y le damos iniciar simulación. Y nos va a dar efectivamente 1.62 kiloohmios, que es lo mismo que 1620 ohmios. Listo, señores, entonces yo creo que podemos dejar hasta aquí una horita de clase. Si tienen alguna pregunta, por favor, es el momento. No, listo, profe. Comprendí ese detallito ahí, ya no vuelvo a pasar. Bueno, listo, listo. Profe, yo no pasé de ohmios a kilos ni nada y me dio 1620. Usted ha dicho que no va a dar igual. No entendí eso, profe. De ohmios, ¿cómo? ¿Me repite por favor la aclaración? Usted ha dicho que de ohmios no se puede pasar de mil no se puede pasar a ohmios. No me acuerdo cómo fue que explicó. Sí, no, claro, sí Decía, se puede pasar. Digamos, ¿a cuánto equivalen 120 ohmios en kiloohmios? Equivalen a 0,120 kiloohmios. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. ¿A cuánto equivale 500 ohmios? A 0,5 kiloohmios. Si sumamos esto, ¿cuánto nos va a dar? 1.62 kiloohmios, que es exactamente lo mismo que 1620 ohmios. Lo que pasa es que en estos ejercicios, por lo general, utilizo yo muchos los números bajitos. ¿Para qué? Para que ustedes no se me compliquen con esa cantidad de ceros ni nada, sino que yo siempre utilizo números de resistencias en el orden de 6 ohmios, 5 ohmios. Para uno empezar a aprender, pues tiene que ser así. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, pregunta? ok. No hay ¿No? trabajo. Sí, comentar en el foro. Yo el sábado, a más tardar, les paso las notas del laboratorio de física, ¿no? El sábado del domingo, yo lo paso. Profe, ¿y la de teoría? Sí, también, junto con la de teoría. Muchas gracias, profe. Listo. Señores, entonces recuerden comentar en el foro y nos vemos el lunes entonces, si Dios quiere. Y la pintura. Gracias. La Listo, pintura se profe. las quedo debiendo hoy, que me cogieron con los chiros al revés hoy. ¿Listos? Chao, Gracias, profe. bueno, que Chao. estén muy bien, hasta luego. Chao, profe, gracias. Bueno, Hasta chao. luego. Buenas noches.